Imagina que eres parte de una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo. Un lugar donde el poder no solo tiene peso, sino que es la guía moral de millones de personas. Ahora imagina que este lugar, la Iglesia Católica, está al borde de un cambio radical. 2 hombres, 2 visiones, 2 destinos. Y si te dijera que los 2 papas no es solo una historia de fe, sino un relato de intriga humana, poder, y de cómo las convicciones profundas de un hombre pueden chocar con el futuro de toda una institución. Hoy, te llevamos a través de este viaje lleno de decisiones difíciles, secretos revelados y un futuro incierto. El Vaticano, una de las instituciones más antiguas del mundo, se ve sacudido por un acontecimiento sin precedentes. Un papa decide renunciar. El Papa Benedicto XVI, el líder de la Iglesia Católica, decide dar un paso atrás y poner fin a su papado. ¿Pero por qué? ¿Qué impulsa a un hombre que ha dedicado toda su vida a la Iglesia a tomar esta decisión histórica? En el otro extremo, tenemos al Papa Francisco, un hombre joven, relativamente, en comparación con Benedicto. Su ascenso a la silla de San Pedro no es solo un cambio de persona, es un cambio de enfoque, de visión y de estilo. Francisco no es solo el primer papa latinoamericano, sino el primero en llevar consigo un aire de cercanía, de humildad, de un contacto directo con los pobres, los desfavorecidos y los marginados. Pero, ¿cómo se reconcilian estos 2 papas? ¿Cómo pueden 2 hombres con visiones tan distintas, tan opuestas, compartir el mismo escenario? ¿Y qué secretos se esconden detrás de la figura de Benedicto XVI? Los 2 papas no es solo una película sobre el choque de egos o la lucha por el poder. Es una profunda reflexión sobre el cambio, el legado y las decisiones personales que cada uno de estos hombres debe tomar. A través de una serie de conversaciones entre Benedicto XVI y Francisco, los espectadores se sumergen en una batalla ideológica. El Papa Benedicto XVI, representado magistralmente por Anthony Hopkins, es un hombre de principios sólidos, alguien que defiende la tradición, la estabilidad, la doctrina. Mientras tanto, el Papa Francisco, interpretado por Jonathan Pryce, es una figura que representa el cambio, la accesibilidad y la reforma. Las tensiones entre ellos no son solo políticas, son profundamente personales. Francisco, que ha dedicado su vida a los más desfavorecidos, alza la voz por aquellos que nunca tuvieron representación. Mientras tanto, Benedicto, un hombre de gran intelecto, lucha con la idea de ceder ante la necesidad de modernizar la Iglesia. ¿Es el Papa Benedicto XVI un hombre atrapado en su propia doctrina, incapaz de ver el cambio como algo positivo? ¿O es un líder que, al renunciar, busca dar paso a alguien que pueda llevar la Iglesia hacia el futuro sin perder su alma? A medida que la película avanza, la tensión entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco se intensifica. Pero no se trata solo de un enfrentamiento de ideas. Es también un profundo choque de personalidades, de valores y de visiones sobre el futuro de la Iglesia. Es fascinante cómo, aunque provienen de mundos tan diferentes, hay algo que los une: su amor y devoción a la Iglesia Católica. Benedicto XVI, con su mirada severa y su postura rigurosa, representa la Iglesia tradicionalista. Un hombre que ha pasado toda su vida defendiendo los dogmas, la ortodoxia y las estructuras del poder eclesiástico. Un hombre que, aunque profundamente respetado, está atrapado en un mundo que ya no parece funcionar como lo hacía antes. Por otro lado, tenemos al Papa Francisco, un hombre que creció en un entorno completamente diferente. Criado en Argentina con una perspectiva más cercana a la gente común, Francisco ha sido testigo de la pobreza y las injusticias sociales. Sus orígenes humildes y su enfoque inclusivo lo convierten en un papa diferente, uno que está dispuesto a hacer cambios, a abrir las puertas de la Iglesia a los que han sido excluidos durante siglos. Pero esa cercanía con la gente, esa disposición a cambiar y a adaptarse,
es exactamente lo que amenaza a Benedicto. En sus ojos, Francisco representa una ruptura con el pasado, una amenaza al orden establecido que ha defendido con tanto empeño. Mientras que Francisco, por su parte, ve en Benedicto a un hombre atrapado en las sombras del pasado, incapaz de liderar a la Iglesia hacia un futuro donde se puedan abordar problemas como la crisis de la pedofilia en el clero, la falta de contacto con los jóvenes y los avances sociales. Las conversaciones entre Benedicto y Francisco son reveladoras. Nos muestran a dos hombres que, aunque destinados a ser líderes del mismo rebaño, se ven a sí mismos como polos opuestos. Benedicto, un hombre que luchó por mantener la doctrina intacta, temía que cualquier cambio provocara una pérdida de la pureza de la fe. Francisco, por otro lado, veía a la Iglesia como una institución que necesitaba evolucionar para poder conectarse con las realidades del mundo moderno. Las tensiones entre ambos papas no se limitan a cuestiones de política eclesiástica. A medida que avanzan sus conversaciones, descubrimos algo aún más personal. Benedicto, detrás de su apariencia estoica, es un hombre lleno de dudas, de conflictos internos. La carga de la papalidad le pesa enormemente, y su salud se ve afectada. Sabe que, a pesar de sus esfuerzos, la Iglesia está en crisis, y no puede dejar de preguntarse si su propio liderazgo ha sido suficiente para enfrentar los desafíos que tiene por delante. Por otro lado, Francisco también tiene sus propios demonios. No es solo la preocupación por la pobreza y la desigualdad social lo que lo impulsa. También está marcado por un sentido de culpa. En sus momentos más vulnerables, Francisco revela las cicatrices de un pasado lleno de errores y decisiones que, aunque basadas en el bien, le dejaron una sensación de inseguridad. Ambos papas, aunque tan diferentes, comparten una cosa en común: el deseo de servir a la Iglesia. Pero sus métodos son completamente opuestos. Y aquí es donde la película se vuelve aún más fascinante. Vemos cómo estos hombres se ven obligados a enfrentarse a sus propios miedos, a sus propios errores, y finalmente, a sus propios deseos de hacer lo correcto para la Iglesia. Cada conversación entre los dos papas es como una pieza de un rompecabezas que se va armando lentamente. Francisco le habla a Benedicto sobre la necesidad de reforma, de acercar la Iglesia a las personas. Le cuenta sobre su visión de un papa que no sea un líder distante, sino alguien accesible, alguien que comprenda los desafíos del mundo moderno. Pero para Benedicto, esa visión es peligrosa. La Iglesia es algo más que una institución social, más que un sistema de poder político. Es una tradición sagrada que debe ser protegida a toda costa. En sus palabras, las reformas de Francisco podrían diluir la pureza de la fe y cambiar para siempre lo que significa ser un papa. Al final de los dos papas, entendemos que el cambio es inevitable, pero también vemos que la tradición, el legado y la fe pueden coexistir. Benedicto y Francisco, dos hombres, dos visiones, dos caminos que al final convergen en un entendimiento común. La Iglesia debe avanzar, pero nunca olvidar sus raíces. En resumen, los dos papas nos ofrece más que una simple historia de dos hombres enfrentados. Nos ofrece una reflexión sobre el poder, el liderazgo y la humanidad. Es una película que no solo trata de la religión, sino de las decisiones difíciles que todos debemos tomar, los sacrificios que implican y cómo, a veces, un cambio de rumbo puede ser la única manera de seguir adelante. Si este video te ha hecho reflexionar sobre el poder del cambio, la fe y el perdón, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre las decisiones de Benedicto y Francisco. ¿Qué harías tú en su lugar? Nos vemos en el próximo video.